¿Qué tal estáis? Muy ¿Estáis bien. bien? Maravilloso. Bueno, pues yo tenía ahí un pensamiento que os quería trasladar, a ver si soy capaz de hacerlo para que lo entendáis. Yo lo entiendo, pero bueno, yo conmigo mismo no cuenta mucho. Tenéis que entenderlo también vosotros, ¿no? Leía el otro día algo sobre la física, de que la energía no se... Bueno, antes era la materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso lo dijo en el siglo XVIII el primer químico moderno que se le consideró, ¿no? Moderno, que fue un tal Voltaire o no sé qué. Eso después se le atribuyó a Einstein, pero cambió lo de materia por energía. Dice que la energía no se crea ni se destruye, que solo se transforma. Entonces, pensando en estas cosas, también hay diferentes vertientes sobre ese pensamiento, pero el criterio común es que la energía, somos energía, somos materia. Tampoco voy a hablar de esto, pero sí nos puede ayudar a entender alguna cosa, ¿no? Yo creo que el corazón, tal y como lo entendemos nosotros, lo que es el corazón, que es donde está el mundo de los sentimientos, de las emociones, de lo que vivimos, tiene un hilo transmisor que es neuronal, que es con el cerebro. Entonces, como nosotros entendamos en nuestro cerebro que estamos, así repercute en el corazón. O sea, que si a ti te dan un susto, el corazón se nota ese susto. Si tú estás alterado por cualquier situación, el ritmo cardíaco se acelera. Entonces creo, esto es mi pensamiento, no soy científico, pero creo que es así, que el corazón está vinculado al cerebro por nuestra área emocional. Nosotros, según sentimos, así tenemos el corazón. Y todo esto lo digo un poco porque por el proverbio 23:6, que ya hablamos alguna vez, que dice que cuál es el pensamiento, así es su corazón. Según lo que tú pienses, según tu criterio de vida, según tu pensamiento educacional o de transmisión o cultural que tú tengas, así vas a vivir. Si tú piensas que determinada cosa te va a afectar o no te va a afectar, tú vas a vivir conforme a que esa determinada cosa te va a afectar o no te va a afectar. El pensamiento humano es así. Nosotros estamos acondicionados a nuestro pensamiento, pero no solamente nosotros hablo de la Iglesia, sino todo el mundo. Todo el mundo vive conforme a lo que piensa y todo el mundo ve conforme a lo que es y a lo que piensa. Según pensamos, así sentimos y así vivimos. Entonces, lo que creo que tenemos siempre que adecuar para que nuestra forma de vida cambie es nuestro pensamiento. El pensamiento es el que nos va a llevar a las decisiones que nosotros tomemos más tarde o más temprano. Siempre va a ser el que tenga que ver con las cosas que nosotros determinemos en la vida. La Biblia siempre habla, yo tenía una Biblia que hace mucho tiempo le puse al principio, no llames hipocresía a la obediencia. Y lo puse porque a veces hablamos cosas en fe que no son como si fueran, pero eso nos lo indica Jesús, eso dice que hagamos Jesús. Entonces, a veces estamos hablando cosas que no se han determinado en nuestra vida, pero que debemos de hacer así porque la Biblia nos enseña a hacer así. A que cosas que no son como si fuesen, las demos por hechas. ¿Por qué? Porque nuestra mente se va a cambiar y se va a transformar en este sentido. Y vamos a poder conseguir aquellas cosas que en un principio nos parecen lejanas o raras, pero las vamos a poder determinar en nuestro corazón. Porque según pensemos, así viviremos y así existiremos. Cuando nosotros tomamos una determinación, nuestro corazón descansa. Yo algunas veces os había contado hace ya tiempo sobre cómo determinó mi vida los juicios que yo tuve. Yo pensaba de una manera en la calle, yo era delincuente, entonces yo pensaba que cuanto más robara, más dinero iba a tener y mejor me iba a ir la vida. Entonces, ese era mi pensamiento, y procurar que no me cogieran, claro. Pero eso va determinando en nuestro corazón cuál es nuestra forma de funcionamiento. Y cuando yo llego a Cristo, cuando yo en mi corazón decido hacerme cristiano, rendir mi vida vieja y empezar algo nuevo en una relación con Dios, Dios o la vida empieza a surgir una serie de situaciones y de acontecimientos
que al final te van a marcar, porque tú tienes que tomar decisiones y a veces las puedes tomar con el corazón y a veces las puedes tomar con la mente. Yo tuve de los primeros juicios que yo tuve, pues claro, me pedían cárcel, me pedían una serie de años de cárcel por los delitos que había cometido, pero lo importante no es lo que te vaya a suceder, lo importante es lo que tú determines. Cuando yo fui delante de mi abogado, e incluso con mi padre, y había determinado yo decir la verdad, decir lo que había acontecido en ese momento, mi corazón se quedó tranquilo. Yo no me alteré, a mí no se me fue la cabeza pensando en una mentira o en inventarme algún tipo de excusa por aquello que había hecho, sino que cuando decidimos en el corazón, la mente se transforma. Y cuando decidimos en la mente, el corazón también se transforma, porque están vinculados. A veces son decisiones mentales y a veces son decisiones del corazón. Y eso es lo que transforma las vidas. No podemos estar pendientes de las situaciones que nos ocurren, porque entonces estamos convirtiéndonos en personas que se dejan llevar por las emociones y por los sentimientos. Las emociones y los sentimientos todos los tenemos. Todos tenemos emociones, todos tenemos sentimientos. Pero eso no puede determinar el criterio de vida que yo voy a llevar. Eso lo va a determinar mi pensamiento. Por eso dice en el proverbio, cuál es su pensamiento, así es en su corazón. En otra versión dice, como piensa dentro de sí, así es. Cuál es su pensamiento, en su alma, así es el tal. Todo esto viene determinado por lo que somos. Y nosotros lo que somos, si me trajerais agua, un vasito, y lo que somos, ¿quién lo determina? Lo determina nuestra mente en lo que creemos, en lo que nos han enseñado, en lo que aprendemos en el colegio. ¿Quién determina esto? Esto lo determinamos nosotros. Y nosotros lo tenemos que determinar bajo el peso de la palabra más poderosa que existe en el mundo, que es la palabra de Dios. Tú no eres quien tú crees que eres. Ni siquiera eres lo que otros dicen que eres. Tú eres lo que la palabra de Dios dice que eres. Y eso es lo que tienes que agarrar en tu corazón. Y aunque las situaciones, y aunque las emociones, y aunque lo que vivas te diga para un lado, tú tienes que determinar esto otro. Y no es hablar en hipocresía, es hablar en obediencia a lo que la palabra de Dios dice que eres. Y eso es lo que tiene que determinar tu corazón y tu mente. No importa lo que diga uno, no importa lo que diga el otro, tú tienes que determinar quién eres. Y quién eres va a determinar lo que haces, cómo lo haces y para quién lo haces. Y eso va a ser todo lo que va a determinar quién vas a ser tú al final, en qué vas a creer y hacia dónde vas a crecer. Amén. Todo esto vino un poco porque el otro día vi una cosa del Facebook, esa que te sale, y había un versículo que además lo escribió una persona que yo conozco de hace muchos años, de cuando nos convertimos, que casi nos convertimos juntos, y yo empecé a pensar en esto. Tal sea la línea de tu pensamiento, así va a ser tu corazón. Y tal, conforme a tú pienses, tal vas a ser. Pero yo hace años no pensaba igual que ahora en cosas. Y ahora pienso en cosas distintas que antes pues me parecían locura y ahora no me parecen tanta locura. El versículo era en Levítico 19:28. Podemos verlo. Bueno, yo nada más lo leo, que venía allí en el Facebook, ya, claro, con unas hojas muy bonitas y con, ya sabes cómo viene allí, ¿no? Y todo parecía como muy tal, y dice, ¿cuál dije? 18. 28. Dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Y claro, yo empecé a pensar, esto está escrito por los tatuajes, ¿no? Escrito por los tatuajes. Ya es alguien que está dolido como una oveja de su iglesia porque se hizo un tatuaje. Ese fue mi pensamiento, porque esta persona es pastor. Entonces, digo yo, jolín, pero es que hay otras muchas cosas que dice Levítico y que no tenemos en cuenta. Porque, por ejemplo, viene a controversia después de algo que también leí, que había un versículo del 18-22 que dice, no te echarás con varón como con mujer, porque abominación es a Jehová. Vale.
Entonces, acudimos a todo este tipo de versículos cuando algo nos duele y queremos mostrarle a alguien cómo en la ley de Dios dice que esto no es así. Pero es que, amigo, no vivimos bajo la ley de Dios, no vivimos bajo este estigma. Si todavía vivimos ahí, estamos mal. Porque también dice, en Éxodo 21:7 dice, me gustaría vender a mi hija como esclava, y la Biblia me lo permite. Aquí dice que puedes vender a tu hija como esclava. ¿Por qué ese versículo no lo cogemos? ¿Por qué no hablamos de eso? O dice, cualquiera que trabaje en domingo morirá irremisiblemente. También es de Levítico. También es de Levítico, tocar a un cerdo muerto te hace inmundo. También es de Levítico. Y también es de Levítico, ¿tendré que apedrear a mi hermano por sembrar diferentes cosechas en una misma plantación? ¿O a mi madre porque ha tejido un vestido de lino con 2 hilos diferentes? Porque todo eso era abominación para Dios. Entonces, ¿cómo cogemos cosas que nos duelen o que creemos que son así, pero no cogemos otras? Si vivimos conforme a la ley, moriremos conforme a la ley. ¿Sabes qué le pasa a la ley? Que la ley no tiene moral. Y como no tiene moral, no ama. La ley, es el cumplimiento. Es como las matemáticas. Las matemáticas no tienen sentimiento. Tú las matemáticas las ves como una ciencia exacta, 2 y 2 son 4. Ahí no hay criterio ninguno. Entonces, todo lo que es del antiguo, todo lo que es del tiempo de antes, todo lo que es del antiguo pacto, quedó removido en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia. Y no estoy a favor de los tatuajes, ni estoy a favor de otras cosas que he dicho, pero tampoco estoy en contra, ni soy yo quien juzga esas situaciones, y mucho menos ataco a nadie, o debo atacar a nadie, a lo mejor si lo he hecho algún día, pero debo atacar a nadie por cosas que él hace, porque yo no soy juez. Yo puedo aconsejar, yo puedo decir, pero a veces, ¿qué pasa? Digo esto porque en la iglesia a veces confundimos el conseguir las cosas por la ley, por las cosas que hacemos, que en un principio están bien. Yo me acuerdo cuando me convertí, no tenía otro criterio. No era muy espiritual, era una persona que había nacido de nuevo, era una persona que se sentía amada por Dios, que se sentía perdonada por Dios, entonces yo quería agradar a Dios. ¿Cómo yo podía agradar a Dios? Cumpliendo los requisitos de la ley. Hago así, obedezco aquí, obedezco allí. Pero yo creo que llega un momento en que tenemos que crecer en ese sentido. Y ya no podemos vivir por las cosas que hacemos, porque por las cosas que hacemos justificaría nuestra vida espiritual. Pero nosotros no podemos justificar nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque la ley no ama. La ley es el cumplimiento de requisitos y casi siempre condenatoria. Y dice que por la ley no hay justo uno. Entonces no juzguemos conforme a la ley, sino que vivamos conforme a la gracia. Y la gracia es la que representa a todos en la salvación de la cruz. Es lo que Cristo vino a traer y a abolir esa ley. Dice, no vine a abolir la ley, vine a dar el verdadero significado. El significado que realmente tiene. Porque la ley te enseña a juzgar. Y eso lo podemos ver en Romanos 2:1, pero bueno, no vale la pena andar mirando tanto versículo. Pero también te condena, porque dice que no hay justo ni aun uno. Sin embargo, ¿qué ocurre? Aplicamos cosas de la ley cuando algo no nos gusta. No, pero es que la ley dice, es como los diezmos. La ley dice, ¿en qué me habéis robado? Eso son Malaquías, eso es el Antiguo Testamento. Y yo no estoy en contra de los diezmos, porque el Nuevo Testamento habla de que demos todo lo que tenemos. Tampoco estoy hablando en contra, pero es un requisito de la ley. Es un requisito de la ley. Y eso ocurrió en toda la transformación que hubo en el concilio que habla en Hechos. Mira, vamos a verlo aquí. En Hechos 15 creo que es. Creí que lo
era el Concilio de Jerusalén. Y bueno, lo que se estaba aquí argumentando, lo que se estaba diciendo, era que los gentiles convertidos no estaban obligados a mantener la mayor parte de las obras de la ley, y se quería mantener el rito de la circuncisión. Por eso Pedro es el apóstol de la circuncisión y Pablo es el de la incircuncisión, porque él defendía que no. Pero ese periodo de transición del que tanto se ha hablado, del que tanto se habla, es porque es necesario un periodo de transición para entender que la ley ya pasó y ahora ya no es tal la cosa como la ley, sino que la gracia quedó abolida. Perdón, la ley quedó abolida por la gracia y ahora somos ministros de la gracia. Ya no somos ministros de la ley, no andamos al cumplimiento de la ley. Pero toda esta transición que ocurrió mucho después, que incluso luego hubo otros concilios en los cuales defendían lo mismo, querían seguir aplicando normativa legalista, normativa de ley, a la Iglesia. ¿Para qué? Para que la Iglesia estuviese unida. Incluso con lo de los nicolaitas que pasó en el de Nicea pasó un poco lo mismo. Quitaron el culto, pero pusieron un obispo de adoración para que el pueblo siguiese adorando cosas visibles, viendo cosas visibles y cumpliendo cosas que se pueden determinar. Pero nuestra mente tiene que ser renovada en ese aspecto, porque si no vivimos una dualidad entre las cosas que tenemos o creemos que tenemos que cumplir por la ley y las cosas que nos son dadas por la gracia. No podemos vivir en ese término, tenemos que vivir en el término de la gracia, pensando que todo lo que nos es dado nos es positivo, nos es bueno, no nos es gravoso, porque la ley condena, pero el Espíritu no condena. Amén. En Mateo 5:17 dice, y creo que a esto se refiere, a esto que estoy hablando, sobre la ley y sobre la gracia, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dice, ni una jota, ni una tilde de la ley pasarán hasta que todo se haya cumplido. Pero es que este es el motivo de lo que estoy hablando, porque todo se ha cumplido. Entonces la tilde y la jota sí ya pueden ser removidas, porque ya se cumplió ese periodo del segundo cielo que tenía a los apóstoles en transición sin saber qué cosa cumplir. ¿Me estoy explicando? Entonces andaban en un impasse de incumplimiento. Cumplían por un lado algunas normas y por otro lado querían saborear de la gracia, pero seguían anclados y agarrados a aquella normativa, aquella legislación que había para justificar su propia falta de capacidad a la hora de entender la gracia, que no la fueron entendiendo. Muchas veces cosas que se dicen, de hecho Pablo circuncidó a alguno, todavía estaba en el mover de la gracia, pero todavía aplicando la ley sobre cosas que creían que debían de hacer. Y a todos los gentiles que se judaizaban, los quería hacer pasar por el rito de la circuncisión y por otros ritos, de no comer animales muertos, varios ritos que había también, que querían impartirles y que ellos tenían que cumplir en definitiva. ¿Pero por qué? Porque no habían pasado no habían pasado el testigo de que eso ya quedaba abolido, de que esa tilde y esa jota se pueden remover porque eso ya se cumplió, porque eso ya cesó. Dice, hasta que todo se haya cumplido. Y ya todo se cumplió. Ya la ley no tiene que tener poder sobre los cristianos, ya no podemos vivir bajo el peso de la ley, porque si no hacemos en vano la gracia, hacemos vano lo que Cristo hizo en la cruz. Y seguimos en el cumplimiento de normativas y de cosas para justificar nuestra propia carencia espiritual en este sentido. Yo es como veo, yo es como creo. Dice, ¿qué le dijo a los escribas y fariseos? Si vuestra fe, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no podréis ver el reino. El concepto de ver el reino es algo que está implantado en lo que Jesús hizo, en lo que Jesús obtuvo, en lo que Jesús consumió. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir en ese reino y no tendremos que andar con normas y con legislaciones sobre nuestra vida, sobre qué podemos o qué no podemos hacer.
Si hay una conducta moral, ¿pero qué? El espíritu ya te lleva a la moralidad. El espíritu ya te lleva al amor. Y tú en el amor vas a saber que hay cosas que no debes hacer. Primero por ti mismo y luego a veces por otros. Pero ¿qué ocurre? Que no son como las que impone la ley. Porque la ley impone castigo. Mas la gracia y el amor imponen perdón. Y en la ley no vamos a ver esto. ¿Por qué? Porque la ley no es moral, carece de moral, carece de amor. Es simplemente un cumplimiento. Es como lo que tú cumples al ir a un trabajo. Bueno, tienes que entrar a las 8 para salir a comer, a las 3 sigues y a las 8 te vas para tu casa. Eso es un cumplimiento. Eso no tiene amor, eso no tiene significado espiritual. Tiene significado del cumplimiento, de que tú lo haces para recibir algo a cambio. El cumplimiento de la ley te lleva a la creencia de que estás haciendo algo bueno porque estás cumpliendo una normativa, como esto que hablábamos al principio del tatuaje. Yo no estoy a favor, yo estoy diciendo que la gente se haga tatuajes, es una moda, pero es mejor una persona que no se tatúa que una persona que se tatúa por el hecho de tatuarse. Yo creo que no. Hay otras cosas. Hay valoraciones humanas que dicen, ese no puede ser cristiano, ese se tatúa. Yo antes pensaba que uno no podía tener un buen coche si era cristiano, o un yate, Sí, pensamos así. ¿Por qué? Porque nuestra mente gira conforme a lo que vemos y a lo que nos parece que tiene que ser. Es que hay que ser humildes. Es que confundimos la humildad con el dinero. Ser humilde no es no tener dinero. Hay gente que tiene mucho dinero y es humilde, porque no hace de su dinero un motivo de orgullo o de halago, sino que puede ayudar a personas, puede hacer cosas, puede esto. Y hay gente que no tiene un duro y es una orgullosa de aquí a mañana. Es así. No tiene nada que ver la humildad con tener dinero o no tenerlo. Tampoco tiene nada que ver la espiritualidad con que cumplas o no cumplas ciertas normas, que es a lo que quería dejar, ¿no? Que no nos fijemos tanto en eso, que esas cosas no tienen tanto sentido. Hay cosas de normas de convivencia, normas de vida, normas de tal, pero el amor tiene que estar por encima de todas estas normas, porque el amor te va a llevar al entendimiento desde el corazón de Dios a entender a dónde puedes y a dónde no puedes ir, pero no bajo una norma legislativa, no bajo una legislación, porque mira, hay cosas que hacemos que no son un pecado, pero no las hacemos en fe, y eso nos hace hasta sentirnos mal. ¿Por qué? Porque no las hacemos, no estamos convencidos de que esté bien. Igual no es algo malo, pero sin embargo nos está haciendo sentirnos mal. ¿Por qué? Por nuestra propia manera de pensar y de ver. Pensamos que sí, que está mal, que esto, que lo otro. Y eso ya lo convierte en algo pecaminoso. No, es nuestra propia conciencia. Así que tal piense el hombre, el tal es. Tal piense el hombre, el tal es. En Génesis dice que cuando Adán tuvo a Set, dice, e creó un hijo a su imagen y semejanza. Y eso es lo que nosotros heredamos. Nosotros no heredamos la semejanza y la imagen de Dios. Heredamos la imagen y la semejanza de Adán, con todo su pecado, con toda su condición y con toda su situación. Porque Adán fue el único que fue engendrado a imagen o creado a imagen y semejanza de Dios. Pero en su fracaso, en su pecado, en su falta, en su errar el blanco, su condición cambió, su estado cambió y pasó de ser una persona en la compañía de Dios a una persona guiada por sus emociones, por sus situaciones y por sus carencias y por su legislación que la tendría. No sé qué legislación le dio Dios, pero de entrada le dijo, aquí ya no puedes pasar más. Mi presencia te está vetada. De aquí, del Edén, llámale como quieras, de aquí fuera. Te quedas destituido de tu estado. Ese estado glorioso donde paseaba con Dios, donde escuchaba a Dios, donde tal. Y se queda fuera de eso. ¿Y a dónde se va a vivir? A la normativa. Se va a vivir a la legislación, a lo que había. Y eso perdura en el primer cielo durante mucho tiempo, hasta Moisés. En Moisés entramos en otra legislatura donde Dios le da las leyes a Moisés y se crea una forma de vida religiosa
en la cual el hombre tiene que dirigirse por toda esa normativa. Ese es el segundo cielo. Ese es el mover que está en el mundo. Cuando digo el segundo cielo, digo la segunda manera de pensar que el universo tenía conforme a lo que Dios era con respecto a la tierra. Y pensaba de esa manera. Y hasta que ese cielo no muere, que es aquí donde se quita el sajote y esa tigre, hasta que eso no muere, no se pasa el periodo al tercer cielo, al lugar en donde la nueva Jerusalén baja a nosotros y vivimos conforme al amor y a la gracia. Y todo lo juzgamos. Y aquí todavía estaban circuncidando. Imaginaos ahora que yo digo, no, a los que quieran ser miembros de esta iglesia los hay que circuncidar. Bueno, me circuncidan a mí, pero el cuello. Sí, ¿por qué? Porque estoy ahí en una... Pues es que no puede ser. No puede ser. Pero esto ocurría. ¿Por qué? Porque tiene que haber ese momento en que uno pasa de una situación a otra situación. Y eso nos pasa a nosotros. Yo no sé cuándo entendí que yo tenía que dejar o no dejar de hacer el cumplimiento exacto de la ley. Pero yo antes creía que era así. Me levantaba, tenía que hacer mi cama, tenía que dejar aquello limpio, tenía que hacer aquello, no podía dejar cacharros en la pica, no podía... Y yo eso lo enseño, pero porque vivimos en una comunidad. No es porque sea una norma divina, que yo haya tenido una revelación, es porque tenemos que ser limpios, porque no nos podemos andar con guarderías. Pero no es lo que es. Pero a mí eso me salvaba. A mí eso yo me daba la impresión de que me salvaba. ¿Por qué? Porque vivía conforme a la ley, porque no tenía otra forma de expresión desde el espíritu para entender esas cosas. Entonces, el periodo de transición tenemos que vivirlo todos. Con esto lo que quiero hacer es animar, si fui capaz, para entender que no podemos ser tan cuadriculados en el aspecto de la ley, ni por lo que uno me diga, ni por lo que otro me diga, ni tenemos que dejarse fluir un poco la cosa. No sentirnos condenados por cosas, no sentirnos amargados por otras, no sentirnos por situaciones, porque nosotros tenemos que tener nuestra propia identidad. No podemos depender de lo que unos dicen o digan otros, sino que tenemos que buscar nosotros el reino. El reino no es una cuestión de grupo, el reino es una cuestión personal de cada uno con Dios. Que pueda entender esto, que pueda vivir en esto y que pueda vivir en la gracia, en la que no pasa nada, en la que a veces ocurren cosas, pero no hay que darle la importancia que a veces le damos, que es exagerada. Y nos quedamos mal y lo pasamos mal por situaciones a veces que no son tan complicadas. Y tratamos de hacer una bola de aquello que no es tanta bola. En 1 Corintios 15, 45, así también fue escrito, o está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Ya compartí muchas veces este versículo porque me encanta. Porque hablo y asimilo al cristiano almático como el primer Adán. Persona que su logística, su ecuación de transmisión con Dios queda quitada, queda echado fuera de esa presencia y le queda el alma para representar luego su capacidad de vivir en un mundo de emociones, en un mundo de situaciones, en un mundo de cosas que le vienen. Y eso somos, y en eso estamos, porque somos hijos de este estado. Pero luego tenemos el segundo Adán, el espíritu vivificante, y ese espíritu tiene que ser capaz de sujetar al alma de todas esas cuestiones y de todas esas situaciones a las que el alma te quiere llevar. ¿Y cuáles son esas situaciones? Los estados de ánimo. Tú puedes tener un estado de ánimo apagado, no pasa nada. Pero no puedes dejarte llevar a la depresión, o no puedes dejarte llevar a que ese estado se prolongue por los tiempos hasta que tú caigas rendido a una situación de emoción, del alma que te hunde. Porque el alma, yo no sé por qué la aparejo con la ley.
la aparejo con este estado de ley. Y sin embargo, el espíritu vivificante lo aparejo con la persona de Cristo, con la gracia, con la salvación, con lo que todo es lícito, aunque no todo me conviene. Pero el amor te dice lo que te conviene, pero la ley no te lo dice. La ley no te lo dice, quiero decir, porque está carente de alma. No hay alma en la ley. ¿Por qué uno se enfada porque os haga un tatuaje? Es que no has cumplido las normas. ¿Qué más te da a ti si yo hago un tatuaje, me hago 2, me hago 5? Digo yo, hablando espiritualmente. Luego te puede gustar o no gustar. Pero ¿por qué no se enfada eso? ¿Por qué no se enfada que una persona sea homosexual? ¿Por qué no se enfada? Pero ¿por qué no nos enfadan otras cosas? Porque cogemos cosas de la sartén, pero otras no las queremos tocar. Porque si acudimos a eso para juzgar, cuando uno pregunta, bueno, pero yo quiero vender a mi hija, porque aquí dice que la puedo vender. Entonces, tenemos que aprender a cambiar ese chip, de que no estamos para juzgar, nosotros no juzgamos. Nosotros enseñamos en lo que podemos, vivimos en cómo podemos, transmitimos en lo que podemos, y la persona tiene que ser la que en definitiva tome las decisiones de lo que es su vida. Porque tal es su pensamiento, tal es. Pero si tu pensamiento se arrima al de un espíritu vivificante, a un espíritu que vivifica y que trae consuelo, que trae vida, no vas a andar en los parámetros de la ley, no vamos a andar en esta situación. Y eso, fíjate, les pasaba, y en muchos concilios las peleas que tenían era si todavía había que circuncidar o no circuncidar a una persona. Y te estoy hablando de los años 50, en el concilio de Jerusalén. Hacía 17 años que se había muerto Cristo. Y estaban peleándose por estas cosas, no habían entendido. Cuando dijeron, ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva persona, bajo un criterio totalmente diferente al que este queda abolido. Esto ya no vale, esto no funciona. Esto es el antiguo pacto que ya... Pero nosotros lo mezclamos. Andamos en una mezcla de cosas de la ley y cosas de no sé qué. Y cosas de la gracia y cosas de la ley. Andamos entremezclando las cosas. Y no tenemos un criterio exacto, eso lo hacemos todos, yo también lo hago, no quiero decir nada con esto. Pero tenemos que procurar no andar en esto. Dejar a un lado todo aquello de la ley. Me vino un pensamiento el otro día también, que os lo digo a nivel particular, porque no sé si igual es una locura. Pero cuando Pablo habla del aguijón en la carne, que bueno, no hay una cosa concreta, nadie sabe realmente de qué se trata. Uno dice que es una enfermedad, otros decían que era la vista, porque otro tenía que escribirlo, otro decía que una cosa hepática, que bueno, cada uno tiene su opinión. Pues yo lo que creo es que el aguijón que Pablo tenía es que todavía estaba trabajando obras de la ley cuando tenía que andar en la gracia. Y no daba pasado, no daba hecho el salto definitivo hacia un lado. Y todavía andaba con esas penurias de tener que andar arrastrando un peso de ley ante una situación de gracia genuina, que no lo entendió muchas veces. Porque vemos las cartas de él y vemos que todavía no entendía, porque todavía estaba mezclando esas situaciones. Cuando habla de la Santa Cena, cuando habla de muchas cosas en las que tú ves un peso de la ley sobre su vida, que todavía no había pasado esa transición en la que él pudiese decir que soy libre en la gracia ya de todas estas cosas de la ley, porque nunca lo fue, como nunca lo somos nosotros a lo mejor. Siempre tenemos un algo que nos queda ahí escondido, que nos queda ahí... que sirve para autojustificarnos a nosotros de las cosas que cumplimos. Y eso es así. Pero yo pensaba el otro día, digo yo, ¿no será que el aguijón de Pablo será que no era capaz todavía de entender la gracia de una manera plena, de una manera correcta?
y Dios le pidió entenderla y no era capaz. Ya te digo, esto es un pensamiento, no es una doctrina ni es nada tal, es un pensamiento mío. O sea que ahora me es como el también de España. Entonces, era un poco lo que os quería transmitir, ¿no? Que la ley se fundó para el cumplimiento. La ley se fundó, Dios la creó para que el hombre pudiese cumplirla y así estar cerca de él. Pero también la dio para que el hombre viese que por sí mismo era capaz de cumplirla, con lo cual necesitaba otro requisito, necesitaba otra cosa, necesitaba otra salvación que no fuera la de la ley. Porque la ley lo único que hace es condenar, y el ministerio de la ley es un ministerio de condenación. O sea, no haces esto, te mueres, no haces esto, te vas al infierno, no haces lo otro, estás condenado a la hoguera, no haces lo otro, eres anatema, no piensas así. Eso no puede ser. En nuestro corazón, luego nuestros hechos a veces aún lo arrastramos. Pero debemos de meditar en esto. Y no quiero decir que no haya que cumplir cosas, sobre todo normas sociales, normas de convivencia, normas de respeto, normas de tal, pero es que esas ya te las va a dictar el amor, no las necesitas en la ley, no las necesitas en el cumplimiento exacto de la cosa, el amor te las va a dictar. Por eso en la gracia existe el perdón, por eso en la gracia existe el amar, por eso en la gracia existe el no juzgar. En la ley no existe nada de eso. La ley es amoral. La ley yo la asimilo como las matemáticas. Matemáticas, tú coges a un matemático y te explica y esto es así, así, así. No hay variación, no hay posibilidad de otra cosa. Esto es así y tiene que dar esto. Pero la gracia no. La gracia es otra cosa. La gracia debería ser en la que nos movemos, en la que vivimos, en la que estamos. Lo que pasa es que, como digo, seguimos anclados a nuestra naturaleza humana, todavía que tira el primer Adán de ella. ¿Para qué? Para nuestra fatiga. Porque es para nuestra fatiga. No es para liberación. Siempre hay algo que te está atando ahí a tu propia situación mental. Pero en la mente, pensad en esto. Pensad en la ubicación. Pensad en quién es cada uno. En la identidad. Y en lo que Dios quiere hacer por nosotros. Porque va más allá de la ley, va más allá de lo que está escrito, va más allá de todas las cosas. Tiene que haber una amplitud de campo para que todo el mundo pueda desarrollar aquello que Cristo trajo a su corazón. Y sin ser bajo el cumplimiento de la ley. Por eso creo que Jesús dijo, ni una jota ni una tilde va a salir de esto. Esto se va a cumplir todo. Les estaba amenazando, no estaba dando un consejo. Esto se va a cumplir todo. Porque para eso está la ley. Pero yo vine a darle otro sentido a la ley. Y no vamos a saltarnos aquello por esto, no, porque el amor nos va a decir cómo. A lo mejor la ley te dice ojo por ojo, pero el amor te dice perdona. No te va a decir, no, la ley te juzga. Es que aquel paisano se le saltó un cabrito para mi finca y me comió el prado. Pues ahora tú tienes que darle otro cabrito a él porque le comió el prado. Pero la gracia te va a decir, perdónale, dale un poco de pasto. ¿Entendéis? No quita una a la otra, pero le da un significado mayor, creo yo, que no el del cumplimiento exacto de las cosas. Es que es por ley, es que a mí me corresponde, es que no sé qué. Pasa con las herencias. Las herencias ahora hay una cosa legal que se llama la legítima. En la que un padre, aunque te desherede, pues tú tienes un derecho legal sobre una herencia. No es toda la herencia, es una parte, y eso se llama la legítima. Hay que cumplirla. El padre, aunque te quiera desheredar, no puede. No puede porque tiene esa legítima que tiene que cumplir. Bueno, no es, creo que es un 20%, pero bueno, en mí será poco. Amancio Ortega, si deshereda a la hija, si ella dice, ya, bueno, pues deshereda, pero a mí me queda la legítima. O sea, sabe que tiene una parte asegurada por ser hija de, aunque él no quiera darle la herencia. ¿Cuándo viene? Ángela, ¿cuándo viene? ¿Cuándo va a traer el cheque?
Un día de esos, pastor. Siempre lo Amén, dice. amén. Yo sí tengo fe que un día de eso va a Amén. Amén. Aleluya. A ver, Dios te oiga, dile a mi Gloria a madre, Dios. Dios te oiga. Bueno, pues esto era así un pensamiento Gloria a Dios. que tenía, ¿vale? Muy bien. Pues nada, damos las gracias y otra cosa. Muy bien. Padre, gracias por tu palabra, gracias por nuestra ayuda. Esto no se aplaudita. Aleluya. Gloria a Dios. Bendecimos, Dios, tu palabra santa, eficaz. Te pedimos que podamos entender esas cosas que a veces han permanecido ocultas en nuestras mentes y poder vivir en la libertad que Cristo trae, sin estar atados, Dios, a una legislatura humana, una legislatura a veces divina, pero que ha pasado de ser algo escrito para ser algo espiritual en nuestros corazones, sabiendo y conociendo todas las cosas, discerniendo, Dios, lo que sí vale, lo que está bien, lo que está mal, desde un criterio tuyo, Padre. Revélanos todo aquello que necesita ser revelado en nuestros corazones, para vivir conforme a nuestra mentalidad, pero una mentalidad de Cristo, no una mentalidad del mundo, no una mentalidad humana, sino una mentalidad que provenga de toda la semilla que nace de tu palabra. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Gracias.